Querido Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Todo muy bien. ¿Estabas con la luna o no? ¿Con qué luna? No, viste, estaban todos mirando el eclipse. ¿Con la del eclipse? Claro. La luna roja que viene, no sé, la luna prendida a fuego. Más prendido a fuego que nosotros, no sé, pero bueno, no importa, qué sé yo. Cada quien hace lo que puede, ¿no? ¿Se cortó? Oh, qué mal, viejo. ¿Estamos? Ahí estamos ahí, perfecto. Ahí estamos. Debe ser la luna. Debe ser la luna, claro. Tenemos que alunizarnos ahora para tratar de que la gente nos vea. Como acá no nos dan bola, tenemos que ver qué es lo que pasa en la luna, ¿no? Pero bueno, usted dirá, querido Sartelli, venimos de una abstinencia tremenda. Estaban los sartelianos hoy temprano, a primera hora, diciendo, sale Sartelli, pero por favor, escúchame, hay que aprovechar las últimas salidas del año, antes que entremos todos en vacaciones, ¿no? Sí, sobre todo de este 2020 que parece que no termina más, ¿no? Uh-huh. Está bueno para ir haciendo un balance del año. Uh-huh. No quisiera terminar empezar con ese balance sin decir nada acerca de la última Albertada, ¿no? O sea, es que el modelo Alberto consiste en te vendo lo que vos querés, con la cara que vos querés, pero con el contenido que quiero yo, que es lo mismo que vos querés, pero distinto, y si te distraes un poco, es casi lo contrario. O sea, así como te digo una cosa, te digo la otra, como decía mi tía, ¿no? Totalmente, sí. Es la política, te digo una cosa y te digo la otra, ¿no? Es así. Es fantástico, pero además el problema del pobre Alberto es que si hubiera vivido en una época donde los archivos eran cosas difíciles, ¿no? El tipo podría haber vivido toda su vida y ser el presidente más coherente de la historia argentina, pero viviendo en la era de los archivos están todos grabados y a un clic de distancia, se complica. Pero el caso de Alberto es tan sorprendente porque además lo hace en tiempo real, o sea, no da tiempo a que uno se olvide de lo que acaba de decir para ya de decirse. Uh-huh. El caso del aborto es muy sorprendente, porque lo más gracioso de todo esto es que siempre va acompañado de la frase, y si estuviera Macri, no sabe lo que hubiera pasado. Claro. Pero el caso del aborto es sorprendente, lo que acaban de votar es bochornoso, ¿no? Porque vos ves el caso de las provincias que vos... Vos decís en cuanto a los cambios que se le hicieron al proyecto, es decir, el proyecto... Porque sí. Nosotros señalábamos que había un trabajo previo para no caer en un proceso infructuoso, que se dieron algunos cambios en el proyecto sobre el tema de la objeción de conciencia institucional. Ahí parece que estaba la clave, o por lo menos creen que ahí está la clave, ¿no? Porque ahora tiene que pasar el Senado. Pero al menos esto podría estar relacionado con la media sanción que le queda en el Senado. Mira, ahí hay hay dos cuestiones importantes. Uh-huh. La primera cuestión es el tema de la objeción de conciencia. Y yo tengo que reconocer que a mí me tuvo que convencer mi compañera Rosana. Ajá, mira. Porque el tema de la objeción de conciencia es un tema espinoso. O sea, éticamente es un problema espinoso. Uh-huh. Pero cuando vos ves el asunto en la vida real, se te aclaran todas las dudas. Yo trato siempre, una cosa que aprendí de Gramsci, trato siempre de ver el punto verdadero del argumento del contrario, ¿no? O sea, en la discusión siempre es importante eso, porque si vos entendés el punto verdadero del contrario, ya directamente lo dejas de lado y vas a discutir aquello que no es verdadero. Es decir, no te pegás contra la pared. Es una forma muy absurda de discutir todos los puntos, como si todos los puntos tuvieran la misma importancia y como si el otro no tuviera argumentos verdaderos. Entonces, a mí siempre me pareció que el tema de la objeción de conciencia era un tema importante. O sea, someter a una persona a hacer una práctica que a sus ojos puede parecer éticamente aberrante,
es un punto importante. Ahora, cuando vos lo enfocás desde el punto de vista del resultado final de esa objeción individual, es efectivamente un problema menor frente al gran problema mayor. Digamos, yo hace poco estaba señalando esto, es decir, si uno como tema de objeción de conciencia permitiría, por ejemplo, que un médico pudiera objetar en términos de conciencia elementos ideológicos, entonces un médico fascista a mí no me atiende, aunque me esté muriendo, y un médico de izquierda no atendería fascistas, lo cual llevaría a un mundo bastante difícil de vivir, porque hay un punto en el cual la objeción de conciencia no vale frente a eso. Y en este caso se reproduce la misma idea. Uno puede entender los problemas de la objeción de conciencia. Son problemas reales. Ahora, si observamos el resultado de aceptar la objeción de conciencia en este caso, y el resultado es lo mismo que no se sancione nada. Porque además el resultado asume un carácter claramente clasista. Porque el problema no es tanto la objeción de conciencia institucional, que ya es medio una aberración, porque ¿qué quiere decir objeción de conciencia institucional? O sea, ¿de dónde sacamos que la institución tiene conciencia? El problema es otro. En la vida real va a haber provincias enteras y lugares enteros, yo te diría buena parte del país, si no la mayoría, donde no haya nadie dispuesto a realizar la práctica, y no necesariamente por objeción de conciencia personal. Simplemente por presiones laborales, por presiones del entorno. Anda a conseguir un médico que te haga un aborto en Jujuy, en Salta, en Catamarca, Santiago del Estero, y si te pones a pensar en muchos otros lugares mucho más cercanos. Y no hace falta la objeción de conciencia. Es decir, vos trabajás en una provincia donde hay 3 clínicas, las 3 las maneja la iglesia o gente cercana o lo que sea, y vos haces un aborto y no trabajás más en toda la provincia, te tenés que mudar. Entonces, ¿quién se va a arriesgar a eso? ¿Quién se va a arriesgar, además, con toda la parafernalia de objeciones del orden de lo jurídico que te van a hacer aquellos que tomen una actitud militante pro vida, como dicen, pañuelo celeste? Entonces, el resultado objetivo va a ser que para millones, sobre todo de pibas jóvenes, de chicas obreras, sobre todo el interior del país, vos vas a tener, toda esa gente va a tener denegada por completo, toda asistencia. Y yo te garanto que eso va a ser así en Catamarca, en La Rioja, en Jujuy, en Misiones, en Entre Ríos, en muchos otros lugares. Y lo más probable que tengas en las grandes ciudades, como en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, tengas clínicas privadas que lo hagan, porque ahora en realidad esta ley viene a legalizar una práctica que ya existe en este tipo de clínicas, que ahora, por ahora son clandestinas. Con esta ley van a ser legales, con lo cual el resultado objetivo va a ser aquel que se lo pueda pagar, léase burgués o pequeño burgués, se lo va a pagar en una clínica, porque no va a soportar o no va a tener por qué aceptar ir a toda la parafernalia de objeciones que te plantean te van a plantear cuando vayas a reclamarle al Estado. Y vas a ir y te lo vas a hacer en una clínica privada, y se acabó la historia. Y el resultado es que entonces el aborto no va a ser libre, el aborto no va a ser seguro para la masa de las obreras, el aborto va a ser solamente seguro y pago para la pequeña burguesía progre de Capital Federal. Entonces, vos sabés que recorría los datos de la media sanción en diputados, y definitivamente tomando una mirada de país, y esto le pese a quien le pese, a mí me importa muy poco, pero viendo cómo se termina definiendo, efectivamente el grueso de los dirigentes que terminan apoyando el proyecto están en la provincia de Buenos Aires, medio fuertemente vinculados con el kirchnerismo, no con el peronismo, con el kirchnerismo. Y después hay un acompañamiento importante, podría decir, de los centros urbanos de la Unión Cívica Radical, para poner como referencia. Pero lo que vos estás marcando se ve efectivamente cuando uno recorre los votos del resto del país, en diputados me refiero, ¿eh? Por eso hay una tensión de lo que pueda pasar en el Senado, por el equilibrio que generan todas esas provincias que tienen
un vínculo muy férreo con el mundo religioso. Ahí es donde vos ves cómo están dados los contrapesos. El empuje en la provincia de Buenos Aires, que me imagino yo, para el oficialismo podría, de alguna manera, permitirle recaudar votos el año próximo, ¿no? O por lo menos de un sector del movimiento feminista que, bueno, inclaudicablemente año tras año viene pidiendo el debate de este proyecto. El gobierno sobre el final como que lo acomoda como el último empujoncito para el año electoral, ¿no? Lo que pasa es que no sé si le sale tiro por la culata, ahí hay toda una duda todavía. Ahí si el proyecto no sale por el Senado, es un fracaso de Alberto. Y ahí vamos a ver una vez más los alineamientos y la posición relativa a Alberto-Cristina. Por varias razones. Una acotación. El proyecto de Alberto ha partido al feminismo K. Un porcentaje muy elevado del feminismo K está en contra del proyecto y de hecho lo ha manifestado explícitamente, se siente traicionada y con justa razón. Y si vos ves la manifestación y la vigilia que se hizo durante la votación en diputados y la comparás con la del 2018 y no tiene ni punto de comparación. Después te van a venir a decir con que no pudieron viajar de las provincias porque no se puede movilizar la gente por la cuarentena, pero eso es macana. En realidad este proyecto no entusiasma a nadie. Este proyecto no entusiasma a nadie por una razón sencilla, está vaciado de contenido. Cuando vos ves que en realidad este proyecto va acompañado del famoso proyecto de los 1000 días, en realidad lo que vos ves es que el Estado se lava la mano. O sea, hagan lo que quieran. O sea, si quieren objetar, objeten. Y se acabó. Y larga a la sociedad civil a una batalla, donde van a estar de un lado las organizaciones populares tipo socorristas, es decir, esas mujeres que, autoorganizadas que tratan de ayudar a las mujeres que necesitan abortar, versus los combatientes celestes, que cura mediante y asociaciones civiles por el estilo, no olvidemos a los evangelistas, van a batallar por cada pobre chica que vaya a un centro de salud a decir que quiere abortar. Y entonces a esa gente, a los antiaborto, el gobierno les acaba de regalar un instrumento más de batalla, porque el proyecto de 2010 es eso. Mirá, vení que te mostramos la ecografía, mirá cómo se mueve, esa es la patita, y además vos sabés que Dios, y además vos sabés que pobrecito es una vida, te vas a arrepentir siempre, y además no te vamos a dejar sola porque vas a tener la UH, y además acá tenés el proyecto de 2000 días, con lo cual vas a recibir un subsidio, te vamos a acompañar, y bueno, y a la pobre chica la dejan sola, la presionan, y va a terminar volviéndose a su pueblo con un hijo y una limosna por 3 años. ¿Entendés? Y a otra cosa. Entonces, el resultado de este proyecto es que le da más instrumentos a los pro vida que a los que quieren defender el pañuelo verde. Le da más instrumentos legales, le va a dar más instrumentos, ¿cómo se llama? Más instrumentos incluso materiales. Entonces, es como te decía al principio, así como te digo una cosa, te digo la otra, y si vos te prestás atención, lo que te estoy dando es exactamente lo contrario de lo que vos querías. Ahora, ¿pasa esto por el Senado? Obviamente la Iglesia está batallando, con uñas y dientes, centímetro a centímetro, o sea, te va sacando de acá, sacando de allá, centímetro a centímetro. Entonces ahora va la batalla por el Senado. Yo no sé si va a pasar, si este proyecto va a pasar. Si este proyecto no pasa es una vergüenza, porque entregaste todo para nada. No, a mí me llamó la atención porque en el caso de lo que hoy aparece en los medios, ¿no? Yo la verdad que lo venimos planteando, muchas veces es complejo, primero porque para anticipar estas cosas hay que tener gente metida en los pasillos del Congreso. Esto es indiscutible. Tenés que estar ahí adentro. Acá no hay tutí, acá, digamos, el periodismo que adelanta es porque tiene un soldado metido adentro de los pasillos que va tanteando, va poroteando lo que puede pasar. No hay vuelta. Uno habla por lo que ve y cómo empiezan a mostrarse de los distintos sectores. Con lo cual, no podemos decir que tenemos gente ahí adentro que nos trae información, sino
prácticamente lo que se visibiliza. Lo que aparece en los títulos es que Cristina está empujando para que el bloque propio, el bloque del Frente de Todos, que tiene mayoría en el Senado, no la termine dejando a ella con el voto de Cobos, es decir, el voto que desequilibre. Y ahí yo digo, no me cabe otra que ponerme a pensar, pero si hace 2 años Cristina hizo campaña por el voto del pañuelo verde y dijo que estaba convencida, que la hija lo había convencido. ¿Qué pasó? 2 años esta parte, ¿no quiere ser ella la que se lleve la bandera de decir, conmigo pudieron aprobar este proyecto? No, me llama la atención, puesto a lo que es su lógica y su figura por sobre el resto de la dirigencia política. Es que ahí es donde se juega la interna del gobierno, en este sentido. A ver, si Alberto lo saca, va a tener algo para decir. Te guste o no, bueno, la vamos a adornar, porque bueno, es lo mejor que se pudo, y a diferencia de Macri, yo te saco algo, no te dejo en Pampa y la Vía, finalmente hiciste, y bueno, y después la iremos mejorando, después vamos viendo, ¿sí? Claro, pero digo, si le toca el voto positivo y vuelca al lado del pañuelo verde a Cristina, pero le hacen un monolito para toda la vida. Bueno, es que el punto es que si Cristina desempata, entonces la heroína es Cristina y Alberto se queda con la mano vacía. A mí no me extrañaría un voto de desempate de Cristina, que además le daría a todo el kirchnerismo una especie de avión supersónico para sobrevolar la política argentina, pintando en el cielo "somos nacionales y populares", porque hasta ahora no tienen absolutamente nada para mostrar. Lo más progresista que tienen hasta ahora para mostrar es el desalojo de Guernica, los kirchneristas mismos, quiero decir. Entonces, si Cristina llegara a esa situación y a desempatar, vos te imaginás todo el escenario. Es Gardel, Lepera, Eva Perón y todos los guitarristas juntos. Por eso me llama la atención que periodísticamente se diga que ella no quiere definir, cuando para mí eso es lo que la pone. Bueno, es que ahí está toda la discusión en torno al Papa, a los aliados de Cristina, que hoy por hoy Graboy es un elemento sustantivo. Eso, digamos, le abre la puerta de muchos municipios del conurbano, y por otro lado, el problema con Cristina, la iglesia y cosas por el estilo, amén de que ella personalmente nunca fue pañuelo verde, el problema para Cristina ahí es la Corte. Es decir, el gran problema de Cristina hoy por hoy es la Corte Suprema. Claro. La carta de los últimos días es clara, y ¿no? claro, la carta de los últimos días dice 2 cosas. La primera cosa que dice es, esta corte me va a condenar, ¿sí? Esta corte es impopular, cualquier cosa que haga esta corte es lawfare, cualquier cosa que haga esta corte es, bueno, bien. Obviamente, una de las llaves de la corte es la Iglesia Católica. Entonces, guarda con eso. Por otro lado, la Cristina está diciendo, guarda que la Corte puede voltear el gobierno, porque hay muchas cuestiones del orden de lo puramente económico, ya no solamente del orden de las cuestiones personales de Cristina, que dependen de fallos de la Corte. Hay un montón de apelaciones de jubilado contra la política de ajustes de jubilaciones de Alberto. Y si la Corte llega a fallar en un sentido o por otro, es una lluvia de millones de dólares en contra del gobierno. Lo mismo pasa con los reclamos de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo pasa con reclamos de otras provincias. Es decir, hay un montón de cuestiones que están pasando por la Corte hoy que no se notan porque la Corte la tiene cajoneada, como siempre, y la va a manejar homeopáticamente, según le convenga en el momento. Entonces, acá hay un ajedrez que se juega muy finito, donde lo que podés ganar como propaganda kirchnerista la podés perder en el núcleo de poder interno, en esos pasillos en los que se juegan ciertas cosas que son clave. Es decir, la Corte te juega en contra de esto, te juega en contra de lo otro. Entonces, como vos decías, si uno no está ahí adentro es muy difícil saber qué va a pasar y qué es lo que se está negociando. Hay todo un ajedrez muy complicado. Ahora, ponele que pase este proyecto, y ponele que los kirchneristas pueden incluso llegar al orgasmo viendo a Cristina
sacar un pañuelo verde y en la final desempatar a favor del proyecto pro aborto. Bueno, el resultado objetivo simplemente va a ser un mes de festejo de los kirchneristas y después un largo proceso por el cual esta ley en realidad no habrá cambiado demasiado e incluso le habrá hecho la vida peor a mucha gente. Entonces, me parece que este asunto del aborto es un punto de partida interesante para iniciar esto que te decía del balance de fin de año, ¿no? El otro elemento interesante del balance de fin de año es el problema de la pandemia, de la cuarentena, y el problema de la educación. Es decir, ¿qué va a pasar el año que viene con esto? ¿Qué pasa? ¿Hay vacuna? ¿No hay vacuna? ¿Cuándo llega? Vos fíjate que Alberto mismo te está diciendo, igual que en el caso del aborto, yo tengo la solución. Y entonces todos los días aparece una vacuna en la cual en 5 minutos vacuna a 15 millones de personas. Y al otro día, o a la misma tarde, o al mismo momento, alguien te explica que esto es un disparate. Algunos te dicen que en menos tiempo ya nos vienen vacunando hace rato, pero bueno, no sé, son distintas vacunas. Bueno, este gobierno es una vacuna de entrada, digamos, pero lo que está claro es que todo este asunto de las vacunas es otro síntoma. O sea, este gobierno no hace nada y cuando hace algo lo empeora. Es decir, es un gobierno de la parálisis que te arrima más al abismo, porque en realidad no es simplemente que no hace nada. Su no hacer es en realidad el resultado de idas y vueltas, marchas y contramarchas, cuyo resultado final es que si pasa algo es peor. Si pasa algo es peor. Y vos fíjate cómo el gobierno tiene la oportunidad de plantear las cosas de una, mandarse y sacar el rédito y por el marco general de crisis, pero sobre todo por la coalición política que tiene armada, no la puede aprovechar. El tipo pudo aprovechar en la negociación de la deuda, no la aprovechó. Pudo aprovechar la cuarentena inicial, que le dio una popularidad espectacular, no lo aprovechó. Podría haber aprovechado el lanzamiento del tema del aborto, no lo está aprovechando. Es decir, cualquier cosa que haga el gobierno podría haber catapultado un gobierno. Pero ¿cuál es el problema con Alberto? Y el problema con Alberto, y es la clave, es el balance de este año, es que la coalición política que lo lleva ahí es una coalición política que se traba a sí misma. Es decir, es como una especie de ascensor que es capaz de elevarte, pero no te puede abrir la puerta. Y entonces, bueno, te eleva inútilmente, porque llegás al piso que querés llegar, pero no te puede bajar. Entonces, en el caso de Alberto es muy claro eso. A ver, ¿qué necesitaría él para armar un gobierno? Y lo podría haber armado de entrada con la negociación de la deuda, la podría haber resuelto enseguida, podría haber dicho que Macri me dejó este balurdo, podría haber recompuesto divisas, hoy no estaría como está, podría haber manejado bien la pandemia, podría haber hecho una cuarentena razonable y podría haber, acá lo hablamos, en la Argentina te hablan de la cuarentena más larga del mundo y es mentira, en la Argentina, lo dijimos allá por julio, no hay cuarentena desde julio por lo menos. Es decir, la Argentina es un modelo sueco por debajo de la mesa. Salgan y contágiense. Lo único que, digamos, no sale al contagio es aquello que es muy evidentemente visible y que además cuesta poco, porque total, digamos, los pibes se quedan sin clase, pero que es la escuela. Pero el resto de las actividades hace mucho tiempo que anda por la calle sin mucha vuelta. Al mismo tiempo tampoco resolvés el problema, por lo tanto, como no resolvés el problema, hay muchas cosas que tampoco salen de la cuarentena y por lo tanto hay gente que se funde en serio. Es decir, peor no la podrías haber hecho. Podrías haberlo aprovechado, en su momento llegó a tener una aclamación nacional, Alberto. Bueno, la perdiste. Entonces, cada una de las cosas que hace Alberto es así. Un paso adelante, dos atrás, un paso adelante, dos atrás. Y el resultado es que siempre está peor. Entonces, me parece que en el balance del año tenemos que poner estas cosas, ¿no? Después, en la última intervención de este año, seguramente vamos a intervenir con algunos elementos más generales. Pero me parece que el punto de partida es este. Es decir, estamos separados
en una estrategia que tiene el resultado del cangrejo. Parece que va para adelante y va para atrás. Esa estrategia tiene sin dudas la clave puesta en la carta de la semana pasada, ¿no? La corte enfocada por Cristina como la clave. Es más, hoy creo que están haciendo una movilización a Comodoro Pi para que no haya más presos políticos, y apareció esto que yo comentaba hace minutos, de que un cura kirchnerista pidió que el presidente Alberto Fernández declare, mira, ahora que tengo que buscarla para ser concreto, pidió que Alberto Fernández lo indulte a Vudú para que no haya presos políticos. Para que no haya presos políticos y destituir a la corte. O sea, el reo confirmado en su sentencia por la Corte Suprema ya no es suficiente para el kirchnerismo. Entonces, obviamente que esto es el primer escalón de un proceso que puede llevar a más confirmaciones por parte de la justicia. Entonces están todas las miradas puestas en el pobre Amado, ¿sí? Que en definitiva, como algunos creen, termina siendo la máscara para encubrir un desfalco más grande, ¿no? Que digamos, bueno, acepto que voy yo al muere para que no se conozca toda la operatoria. Claro, pero fíjate qué interesante ese punto, que es el siguiente, porque bueno, Amado es una especie de María Julia del kirchnerismo, pero finalmente a María Julia la ligó. Amado, vamos a ver si la liga. Vamos a ver. pero hay un punto que es interesante, que es mucho más amplio todavía que si zafa Amado, zafa Cristina y zafan todos. El punto más interesante es cómo todo esto nos va llevando a la estrategia Asís. O sea, Asís, ¿qué te dice? Bueno, indultemos a todos y dejémonos de joder con esto porque el capitalismo es esto. Y bueno, ¿qué querés, que la gente que maneja el país no choree un poco? Bueno, ¿qué choree un poco? Porque si no, esto no funciona. Bueno, efectivamente, como yo lo señalaba en su momento, hace ya, no sé, más de un año, el gran problema de Mauricio es que llevó a su padre a los estrados. Es decir, lo extraño de todo esto no es que Cristina y, Alibaba y los 40 ladrones estén pidiendo el autoindulto, sino que lo extraño de todo esto es que la burguesía en su conjunto lo está pidiendo. Porque el problema detrás de esto, el problema de la causa de los cuadernos, no es Cristina, sino la mitad de la burguesía argentina, y dentro de esa mitad probablemente la más poderosa, que está toda ahí engrampada. Entonces, esa gente es la que no le perdonó a Mauricio el caso de los cuadernos. Esa gente es la que no le perdonó a Mauricio qué tenías vos que hacer con la loca de Carrió. Porque vos estás viendo ahí cómo la burguesía en su conjunto no puede gobernar una situación, y esa es la clave de la crisis. Acá la crisis no es ni Mauricio, ni Cristina, ni Alberto. Acá la clave es que la burguesía argentina no sabe qué hacer. No tiene salida como clase. Porque si tuviera salida como clase, de alguna manera la implementa y otra cosa. Mira, acá no va nadie preso, se indulta se indulta el otro, y se acabó la historia. ¿Sí? Vos fíjate cómo Menem los encolumnó a todos, y ahí está, condenado, con condena firme, voló un pueblo. Y sigue en el Senado. Le levantan la mano para votar. Sí. Claro, y no pasa nada, y es San Carlos. Vos te das cuenta cómo su figura se agranda, sobre todo en el campo de la burguesía, con el pasando del tiempo. Vos escuchás a Melconian, escuchás a Cachanoque, escuchás a quien escuchás, y el Carlos es maravilloso. O sea, el tipo encolumnó a la burguesía atrás. Y más, le están pidiendo a Alberto eso. Le están pidiendo a Alberto que se saque encima a Cristina, o que Cristina, si quiere zafar, que haga la gran Menem. ¿Y cuál es la gran Menem? Yo pongo toda la carne política al asador y dejo que el que tiene que hacer las cosas las haga. O sea, busco un caballo que haga lo que tiene que hacer. Y yo lo respaldo. Y entonces ahí toda la burguesía se encolumna. El problema es que Cristina no puede hacer eso sin sacrificarse. Y si ella se sacrifica, se la comen los vampiros. Porque si ella se sacrifica, va presa en serio. Conclusión. Todo el asunto termina siendo lo mismo. La burguesía argentina no sabe qué hacer con el kirchnerismo. No sabe qué hacer con Cristina. No sabe cómo sacárselo de encima, porque al mismo tiempo que se lo quiere sacar de encima, no se lo puede sacar de encima, porque la pregunta más obvia, la más elemental, ¿nunca te preguntaste vos algo como esto, Hernán?
¿cómo puede ser que una mujer como Cristina, perteneciente a una provincia completamente marginal de la vida política argentina y que está asediada por todo lado por cuestiones judiciales, ha hecho un gobierno desastroso y cosas por el estilo, todavía tenga la manija política del país y nadie se le atreva? Vos podés decir, bueno, lo que pasa es que tiene 30% de los votos, ponele, pero eso no tiene nada que ver con que le digan sí o no, porque eso no te gobierna el país. O sea, Cristina no es Perón, que acaba de sacar el 64% de los votos. O sea, Cristina es la vicepresidenta de un gobierno desastroso con una representación marginal. Conclusión, sí. ¿Por qué? Bueno, ¿vos te imaginás la cantidad de carpetita que debe tener guardada Cristina gracias a Milani? No, ni que hablar. Milani, sí, totalmente. Entonces, tengo que cerrar y toda la audiencia pregunta por los pajaritos. Todos me dicen, ¿por qué a vos te suenan las teclas de fondo y a Sartelli le suenan los pajaritos? Bueno, pues está tocado por la varita, Sartelli. ¿Suenan pajaritos acá de fondo? Sí. Te explico brevemente. Primera razón, yo vivo en una casa, no vivo en un departamento, lo cual eso ya significa... Yo me mudé del centro de las manifestaciones argentinas, o sea, me mudé de Montevideo y Rivadavia. Yo nunca me perdí una manifestación hasta que me mudé ahí, a San Martín, con lo cual, digamos, ahora uno en un terreno, digamos, tiene la posibilidad de un arbolito, pajarito. Por otro lado, hay menos circulación de autos y de gente, por lo tanto, los pájaros se escuchan mejor y además hay más pájaros. Este año hay más pájaros. Pero por otro lado, digamos, yo he descubierto que asustar a las plantas puede ser un método pedagógico un tanto cruel, pero muy efectivo. Uh-huh. Tenía una parra que no daba uvas, y ya me tenía podrido, porque se enfermaba, y dije, bueno, esta la voy a sacar, porque además debe estar seca. La retorcí como para sacarla, me di cuenta que estaba y dije, pobre. Y entonces la volví a colocar. Este año está lleno de uvas, pero no se ve. Y tenía un ciruelo que en 10 años no me dio más que 3 ciruelas. ¿Sí? Y este año, no sé por qué, ha dado toneladas de ciruela, está lleno de pájaros morfándose la ciruela. Pero vos no tenés pájaros enjaulados. No, jamás. Ah, perfecto. No, están todos, hay un montón que estaba preguntando, ¿pero tiene jaula? No. No, vos sabés que mi viejo cazaba pájaros. Claro, mi viejo cazaba pájaros hasta que, bueno, así como yo abandoné el boxeo, abandoné todas las aficiones que tenía mi viejo de esa cultura campesina de los años, de los siglos anteriores, y mi viejo, digamos, llegó cierto momento en el cual me dijo, ¿sabe qué? Tu hermana tiene razón. Los pájaros no son para estar enjaulados, porque mi hermana le reprochaba eso siempre. Mira. Es más, mi hermana le había abierto la jaula a un pájaro muy caro que tenía mi viejo, y el pájaro se había rajado, y cuando mi hermana era chiquitita, mi viejo le dijo, ¿pero cómo hiciste eso? Él me pidió que lo soltara. Entonces, tiempo después, yo vi, pues mi viejo era fanático de los jigueros, ¿viste? El jiguero es un pájaro muy especial que tiene sus propios fanáticos, el jiguero tiene sus propios cantos, etc. Yo vi a mi viejo, delante mío, abrirle la jaula a su jiguero más querido. Ya están todos tranquilos. Con eso era lo último que faltaba para cerrar y dejar ya para la semana que viene todo el repaso del año, ¿te parece? Dale, pibe. Abrazo enorme, Eduardo. Chau. Un abrazo grande.